de broma, pero la verdad estoy re preocupado, Nacho. Bueno, Porque se está llevando a unos niveles de... Digo, hubo en el mundo historias gravísimas de atentados contra la humanidad, pero lo que hoy vi, me levanto y con los viejos Viper, el bip bip ese que te hacía, efectivamente, sí, los pagers o beepers. Sí. exacto, atacaron a integrantes de Hezbollah, o fundamentalmente gente del universo de Hezbollah, produciendo unas muertes, y yo el último dato que tenía era 3.000 heridos con distintos... 4.000 creo. Sí, heridos, ahí ¿no? son hasta ahora confirmadas 12 muertes, Ah, más de 200 heridos de gravedad y casi 2.000 heridos de diversa consideración, más leves, obvio. Pero bueno, sí, es el primer tema que quería meter en esta columna internacional. Tiene que ver con que, bueno, todo apunta a que el responsable es el Estado sionista de Israel. es increíble. En un ataque directo, además justo después de que Netanyahu había declarado que el próximo paso era asegurar la frontera norte de Israel, que es la frontera con el Líbano y con el sur de Siria. Claro. Donde Una más infiltración, donde, ¿no? donde actúa particularmente Hezbollah, si bien es un grupo que es un grupo armado que está calificado terrorista por Estados Unidos, Claro. está en la lista de organizaciones terroristas, también es un partido político activo en la vida del Líbano, con representación parlamentaria, o sea, no es un actor menor en la sociedad libanesa. Exacto. Y bueno, ha sufrido un atentado en estos pagers, beepers, que todo indica que fueron alterados, manipulados en su proceso de, digamos, en todo el proceso de entrega o de llegada, a compra a la llegada a sus miembros, Porque pues son los más recientes, se los fabrican en Corea son o más de Taiwán, en la India. en la En India, la India. India, sí, sí. pero el circuito llega a pasar por un lugar de Europa. Sí, porque indudablemente primero son productos que ya prácticamente no hay en uso. Ellos, tras el asesinato de varios de sus dirigentes por el uso de celulares, eliminaron el uso de celulares. Bueno, y ahora efectivamente llega este ataque brutal, además, porque es un atentado, digamos. Claro. Es un Sí. explosivo hacer explotar el dispositivo, generando desde mutilaciones, laceraciones, hasta la propia muerte, por tu pertenencia a una organización política, ¿no? Después podemos tremendo. discutir el Parece accionar una más o locura. menos legítimo de Hezbollah en torno a su enfrentamiento histórico con el Estado sionista de Israel, pero en todo caso son muertos, son heridos, y también es implantar un modelo de terror contra uno de los grupos sociales, políticos, que se enfrenta a las políticas brutales del Estado israelí, ¿no? Pero hay sí. otra cosa, digo, me parece fundamental esto que resaltás y que remarcás, porque pareciera que no hay límite, ¿no? Para el Estado de Israel No, y claro. sus acciones cada vez más allá y que superan todo, digo, desde matanza de niños a diestra y siniestra, Efectivamente. hasta ahora esto, que fue no solo un atentado para Hezbollah, sino para el entorno del mundo que Claro. rodeaba a esas personas que murieron Tal cual. con la explosión. Efectivamente, no esa era la palabra antes, digamos, son atentados selectivos, porque Claro. están direccionados sobre miembros Claro. efectivos y además sobre la comunidad, porque impactan, eso impacta, claro. si estás con tu familia, si estás en el mercado, como el video que más se propagó, era en un mercado donde de pronto te voló el aparato ese, el pager, y efectivamente es una acción criminal por parte de un Estado, porque lo hace el Estado israelí, no lo hace un grupo Claro. irregular israelí en pos de sus ideas, lo hace No, un exacto. Estado. Bueno, nosotros en Argentina tenemos historia respecto a lo que es la violencia del Estado contra un sector de su pueblo, en este caso es contra un tercer país, además un país como el Líbano, que ha sufrido su guerra civil entre grupos religiosos, católicos, musulmanes y demás, la ocupación siria durante más de una década, por mandato de Naciones Unidas, eso es así, pero era una ocupación militar, no dejaba de ser una ocupación militar. Y después, indudablemente, toda la inestabilidad a la cual la someten tanto Siria como Israel,
bueno, llega un nuevo episodio de violencia política para ese pueblo. Desde el punto de vista técnico es la utilización de una herramienta de otras características a los celulares porque las frecuencias con las que se manejan tenían más seguridad. Sí, además porque no son, digamos, no tienen geolocalización Tenés posible razón. como tienen los celulares. Y es Sí, una tecnología antigua. es una tecnología muy antigua. Sí, efectivamente se puede triangular. Digamos, Israel es el país más avanzado en intervención de las telecomunicaciones, por lo cual de alguna manera van a encontrar la manera. Les estaba haciendo muy complejo y tomaron una determinación que es la de todo indica que adulteraron en el proceso de entrega, que les pusieron hoy lo explicaba muy bien un especialista en radio a la mañana. Aparentemente el modo de explosión es sobrecalentar el aparato con un muy pequeño, con una señal radioeléctrica, digamos, y eso genera la explosión del mismo, con lo cual puede ser desde me lastimó una mano a puede ser mortal. Lo llevabas en el bolsillo. Claro, además eso lo llevas en general en la cintura, además. Claro. O en el bolsillo, claro. Sí. Ahora la pregunta. Mató a esa persona también, ¿no? Tal cual. Obvio. Ahora la pregunta es, ya fuimos a la parte técnica, vamos a la parte política. Vos dijiste la palabra atentado y me quedó resonando. ¿No te pones en el mismo lugar de lo que cuestionás? Totalmente, pero insisto sobre esto, la gravedad de que un Estado tome... El Estado israelí tiene una historia muy amplia de atentado contra civiles bajo la posibilidad o la confirmación, indistinto, de que sean miembros o no de una organización o de un país enemigo a sus intereses. Sí. Bueno, efectivamente es eso, es el accionar de un Estado contra en este caso contra personas que yo me imagino que de los heridos, los muertos, algunos habrán sido referentes, comandantes, lo que sea, y otros habrán sido simples mortales que recibieron un pager para comunicar algo, digamos. Sí, por estar en cercanía una nena de 8 años. Sí, sí, claro. Bueno, en el universo también pasan cosas. Pasan muchas cosas. Pasan muchas cosas. No dejes de seguir explicándonos cómo viene la trastienda de la elección norteamericana, porque influye para todos y todas. Claro. Estamos ahí a poco más de un mes. En los últimos días falleció para mí el último dictador que tuvo Latinoamérica, que fue Fujimori. Inclusive estuvo preso por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Sí. Efectivamente. Además que había hecho desastre económico, pero... Sí, falleció Fujimori a los 86 años, el 11 de septiembre. Un día también, una fecha fuerte en la historia general, golpe en Chile, el 11 de septiembre de las Torres Gemelas, etcétera, etcétera. Fujimori murió impune, ese es el primer dato, porque ya Pedro Pablo Kuczynski, un presidente anterior de Perú, le había dado la excarcelación por motivos médicos, por su salud. Murió de cáncer, pero murió impune, porque más allá de haber estado preso, no sé si se acuerdan el final del gobierno de Fujimori, pero en una gira por Japón se desata un escándalo que lo desata Estados Unidos, la CIA, contra Vladimiro Montesinos, un jefe de inteligencia, un criminal, también un criminal. Recuerdo. Y él, viendo que se le había prendido fuego todo en Perú, no vuelve de la gira, se queda en Tokio, porque era ciudadano japonés también. Claro, también. Era descendiente japonés. De hecho, siempre hay en la cultura popular peruana, siempre va a estar la duda de si él nació en Perú o se fraguó su nacimiento en Perú para que pueda ser presidente, porque en la época en la cual él es presidente necesitaba ser nacido en suelo peruano para aspirar a ser presidente. Sí. Pero bueno, un tipo que llega al poder en el 90, al mismo tiempo que uno conocido que no quiero nombrar acá en Argentina, el turco de Anillaco, vamos a decirle. Cuando llega al poder Fujimori, efectivamente va a ser el responsable de implantar el modelo neoliberal en Perú. Perú venía del gobierno de Alan García, un gobierno socialdemócrata, aprista del APRA, si bien había implementado cuestiones del liberalismo económico, no había avanzado en las privatizaciones en las cuales sí iba a avanzar de manera brutal Fujimori, pero además eran los años finales de la guerra interna. Una guerra se había desatado 9 años antes, en el 81, con los primeros actos
de guerra de Sendero Luminoso, un grupo armado brutal, no solo contra el Estado peruano, sino contra todo el movimiento popular peruano, que fue el caldo de cultivo para que Fujimori aparezca como un outsider, porque no era el candidato de nadie. Totalmente. De hecho, la disputa estaba entre el APRA y Mario Vargas Llosa, ¿no? El escritor. Sí. Un escritor de derecha, ¿no? Sin duda. La ultraderecha. No vamos a hablar bien de Vargas Llosa. No lo rescatemos. Pero van al balotaje, Vargas Llosa y Fujimori. Efectivamente, Fujimori se impone con un discurso populista y de que todo lo bueno va a permanecer y todo lo malo lo vamos a cambiar. Pero automáticamente va a ser una de esas etapas. Los 10 años de Fujimori fueron una de las etapas más negras en la historia reciente de Perú, para el pueblo, para su clase trabajadora. Insisto, por este proceso privatizador, por el autogolpe del 92, no sé si se acuerdan, cuando el Congreso se planta de manos con esas reformas económicas estructurales y termina siendo, la definición de Fujimori termina siendo que hay que disolverlo, porque hay que garantizar la puesta en marcha de esas leyes orgánicas y una reforma constitucional, y efectivamente lo va a disolver en un autogolpe. Fue un autogolpe para implantar ese modelo cruento y que generó mucha desocupación, que hizo realmente, destruyó los convenios colectivos en Perú, pero también va a tener un hito que le va a dar muchos años en el poder y mucha legitimidad, que es la captura de Abimael Guzmán, casi al mismo tiempo, en ese año, en el 92, el dirigente máximo de Sendero Luminoso. Y efectivamente eso le va a dar como la llave de el que pacificó al Perú, ¿no? Que lo hizo de una manera brutal. Yo acá voy a pasar así rápido por el Grupo Colina, que dependía de la inteligencia peruana, un grupo ilegal, un grupo de tareas, que aniquilaba, asesinaba, mutilaba, desaparecía gente en pos de la lucha contra el terrorismo. Hay dos masacres muy, muy fuertes, son la Cantuta, en un barrio de Lima, y la masacre de los Barrios Altos. Esas dos masacres son las que a él le van a valer su condena por crímenes de lesa humanidad años después, y por lo cual estuvo preso. Pero también sobre población campesina. No, y también, sí, ya en su segunda etapa, después del 94, él va a poner en marcha con su gobierno un plan de esterilización forzada de mujeres indígenas y campesinas. Claro. Lo cual efectivamente fue cuando fue descubierto, esto fue anunciado por la prensa internacional años después, por el año 97, efectivamente era insostenible porque se sabía que no había operado ningún tipo de voluntad. Después ellos declaraba el Ejecutivo que habían firmado como su aprobación de que podían ser esterilizadas. Nadie se había explicado que no iban a poder ser nunca más madres o lo que sea. Bueno, ese es el personaje que falleció hace unos días. Nadie lo lloró, entiendo, salvo la oligarquía peruana, que le debe muchos millones de dólares seguramente. Un velorio poco concurrido. Pero bueno, Perú sigue con una dictadura fujimorista, con una constitución fujimorista. El año que viene tienen elecciones. Ahí Keiko Fujimori, justamente su hija, es una opción a ganar la elección el año que viene. Y hay desafíos, sobre todo para el campo popular peruano, para la izquierda peruana, de construir una alternativa política que permita alguna vez y para siempre desterrar este modelo de Fujimori, que está pagando el precio de haberlo intentado de Pedro Castillo. Yo también no me quiero olvidar, porque si no, lo de Pedro Castillo queda como algo en el olvido. Pero Castillo fue primero en intentar romper con la hegemonía del fujimorismo. Sí, y cambiar la constitución. Y de ese modelo intentó un cambio constitucional y eso le valió. Están en cana, ya va casi 2 años de cárcel. Y Dina Boluarte, su vicepresidenta y traidora, que valió a su pueblo también para su trance en el poder, sigue ahí de presidenta. Sí, Nachito. Duele Latinoamérica, tremendo. No, porque además quiero contar que cada vez que desandamos la actualidad internacional, no podemos dejar de retratarnos a lo que en el pasado reciente o en la historia de cada lugar para entender lo que nos está pasando ahora. Tal cual. Digo, Perú no se la puede entender si no se entiende el proceso de los 90 con los Fujimori y Sendero Luminoso. Totalmente. ¿No? Sí, Más allá que tenemos una ligación afectiva
por el rol que siempre han tenido Perú para con los argentinos. Totalmente. Pero no se puede querer no entender esa lógica y esos momentos, lo cuento porque hay un amigo que está haciendo en el posgrado está escribiendo sobre los desplazados en Colombia y me dice que eso también ocurre en muchos países latinoamericanos, Sí, claro. o por la guerrilla, o por los narcos, Sí, claro. O por la tierra. exacto, Por la lucha por la tierra. exacto. Sí, sí. Bueno, yo te quiero regalar algo, A ver. ya que nos viniste a visitar A y ver. esperaste, a Chávez también, a Nay, que es muy joven, ella no vivió ese momento, Ujú. a Leo, que está en una transición de la política a un tipo que estar tan pegado a nosotros, se le van pegando algunas cosas. Las malas, de la política se le pesca la rosca, pero bueno, No, lo cuido, lo quiero mucho. mirá que yo hago esfuerzo, pero Claro. No, ¿sabés qué quiero regalarles? El último pedacito, el último momento, porque yo tuve un momento de reconciliación con la justicia argentina, no. Ajá. Sí, claro. que fue cuando se juzgó a las juntas militares. Totalmente. Escucha, ¿Eh? sí. Yo entendí ese momento como que pase lo que pase después, de ahora estos discursos de querer avalar Sí, de- la libertad de, los negacionismo, de negacionismo. decirlo con- Sí, con sus negacionismo, correcto, Chávez. Y me hace descreer, obviamente, de la justicia, Obvio, claro. o de no querer encontrar a quienes intentaron matar a Cristina. Tal Todas cual. esas cuestiones, hubo una justicia que en la Argentina para mí la mostró como un país totalmente de avanzada, Totalmente. de haber enjuiciado a sus juntas militares que llegaron al poder por un golpe, Absolutamente. que tenían un país de una realidad totalmente diferente a la que entregaron, endeudado, con la gente desesperanzada, y llega el momento del juicio de la segunda. Yo, Nacho, te agradezco, la verdad, Por impecable. Impecable. Y te regalo porque vos sos un hijo de la democracia, por la edad que tenés. Totalmente. 86. Sigo siendo No, tu es fan, una atrevida. Sigo siendo tu Es fan. una atrevida. Esta columna. Yo quise hacer toda la merece. introducción y sí, no, por favor. 86, boludo. 86. Y bueno, Esa cosa, ¿no? Porque, bueno, estos hijos de la democracia, que son parte de estos 40 años, Tal cual. son los que no tienen que olvidar No, sin duda. que, además de todo este proceso que culminó con el juicio de las juntas, pero después vino Néstor con la abolición con derogar la ley del punto final de obediencia de vida, y de que Videla muriera en una cárcel, Absolutamente. me parece que es Cárcel uno de los sentado puntos, en inodoro, hay que Y en decirlo. un ¿eh? año oro. los puntos efectivamente. más altos de lo que nosotros tenemos que recordar como país. Esta frase que es parte de un libro también. Vamos. Por estas consideraciones, acuso a los aquí procesados por los delitos que han sido objeto de calificación y solicito que al fallar en definitiva se los condene a las siguientes penas. Jorge Rafael Videla, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Emilio Eduardo Macera, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Orlando Ramón Agosti, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Roberto Eduardo Viola, reclusión perpetua. Armando Lambruschini, reclusión perpetua. Leopoldo Fortunato Galtieri, 15 años de prisión. Omar Rubén Grafiña, 15 años de prisión. Jorge Isaac Anaya, 12 años de prisión. Basilio Lamidoso, 10 años de prisión, para todos con accesorias legales y costas. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Después podemos sentarnos y hablar de este proceso y cómo continuó. Pero me imagino con un tipo como vos, con Chávez, como Nike, digamos, esto nosotros tiene que ser enseñado en la escuela permanentemente. Sí, claro. Y nuestra organización, que también tuvo
puso mártires en esta lucha. Por eso hoy se recuerda el fin del alegato del fiscal Estracera sobre el juicio a la Junta. Así que Nacho, señores, gracias. nunca más. Nunca más, ahí está. Gracias, Nachito. Gracias a ustedes, La compas. verdad, impecable. Y también porque haya paz, loco, paremos un poco. ¿Viste? Sí, Ya no hay sí, niveles de respeto. ¿Viste? No. Gracias, Chávez.